Pero miren esto, a mí me parece maravilloso porque significa cambiar después de estar ¿con quién y en quién estamos? En Dios, en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Y para qué estamos en Cristo? Para cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Es decir, no para seguir siendo lo mismo. Soy en Cristo, una nueva criatura. Y estamos más afanados que el que ni conoce a Cristo. Porque cuando nosotros renacemos, pero nos quedamos en un estado de recién plantados o de recién nacidos, seguimos viendo la vida bajo la vieja vida, ¿verdad? Y entonces seguimos interpretando todas las cosas según esa naturaleza que está caída. Y entonces viene una situación que nos aflige y en lugar de entender con mentalidad de propósito que lo que sucede nos afirma, nos establece y nos perfecciona, nosotros hacemos todo lo contrario. Dios me abandonó, Dios me dejó, ¿por qué esto a mí si yo soy bueno? ¿Por qué estas cosas me suceden a mí si yo todo lo hago bien? Y en lugar de entender que es un instrumento de Dios, a la final que nos va a ayudar y contribuir para crecer dentro del propósito, terminamos en algunas ocasiones hasta apartándonos de la gracia porque seguimos viviendo la vida como un recién plantado, ¿verdad? La escritura dice que no seamos neófitos, ¿verdad? Y en esa palabra, la palabra neófitos, viene el griego neófutus, si no estoy mal, que a su vez significa recién plantado o alguien recién convertido. En otras palabras, no tiene nada de malo ser un recién convertido. Lo que sí no está bien es permanecer en esa condición de vida, porque el diseño de Dios nos invita a madurar. Parte de la propuesta es la madurez espiritual, precisamente para que nosotros tengamos un estado mayor de expresión de esa madurez ante la vida y por supuesto ante lo que nos corresponde hacer como cuerpo de Cristo en el ministerio, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poco esa relación, y les quería poner un ejemplo, en estas semanas sucedió que alguien que conoció de mi mamá toda la vida ha trabajado y se ha dedicado a hacer muchas cosas materiales, ¿verdad? Y pues le ha ido muy bien, la verdad. Y de repente pues le detectaron una enfermedad en donde es probable que ya ni siquiera pueda seguir haciendo esa vida. Y el riesgo es, o existe un riesgo, que los próximos años que viva, pueden ser 20, 10, los que viva, los viva en un estado casi que vegetal, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces mi mamá me decía que ella tenía como que ese pesar. Y yo le decía lo siguiente, y no es que yo sea frío, ay, no tiene sentimientos, qué malo, cómo piensa, qué cruel. Pero yo le decía, a mí me parece más triste haber vivido 60 años bien sin propósito. Aunque se escuche duro, vivir otros 20, ahora sí, ¿qué es si se vivió toda la vida así? Lo que sucede es que nos impacta el hecho de que ahora es por una enfermedad. Pero ¿qué es la vida sin propósito? O sea, todo se acaba. Es un instante. Yo me recuerdo cuando sufrí un atentado. Ese día yo entendí muchas cosas. Me dispararon como 20 y tantas veces. Y me recuerdo que yo entendí que en ese mismo instante se acababa todo. Y entonces, ¿de qué servía haber vivido esta vida
sin propósito, sin entendimiento, nada. Vivirla afanado y que se muere todo. Tengo también la situación de mi abuelo, que es una situación bien cercana. Mis abuelos fueron personas muy prósperas, honestamente, tanto del lado de mi mamá como de mi papá. No porque hayan nacido en cuna de oro o algo, no. Gente trabajadora, gente esforzada. Y mi abuelo pues fallece. Él logró tener un hotel y un restaurante en Petén, y él daba la vida por su negocio. Un día se acostó a dormir y ya no despertó. Y me recuerdo muy bien cuando mi abuelita me decía que a ella lo que le había impactado, y se lo decía a mi mamá, era que mi abuelo daba la vida por lo que tenía. De verdad que miren que era un hombre súper esforzado. Pero ella me decía, mi abuela, ¿verdad? Y mira, y dejó todo. O sea, eso a ella la choqueó tanto, porque vivió toda una vida viéndolo, afanado, así. Y un día se acabó y no se llevó absolutamente nada. Y de pronto esto lo hemos escuchado una y otra vez. Si uno no se lleva nada, y esto no es para vivir ahí en modo huevonator, ¿verdad? Sino por el contrario, para que entendamos que las cosas no se pueden disfrutar si no es en realidad por propósito. No es lo mismo que tú trabajes sabiendo que hay un propósito mayor y lo haces por eso, a saber que lo haces por afán, porque si no, no tengo, y ya se acaba. Pero lo que verdaderamente trasciende es cuando tú sabes que lo haces con una vida de propósito, de entendimiento. Eso le da razón a lo que haces. Es distinto, ¿verdad, doña Normita? Qué bueno verla, me alegra verla ahí cada día más constante. Sabe que la amamos. Yo quisiera que le pudiéramos dar un fuerte aplauso a doña Normita, por favor, ¿verdad? Entonces, solamente para que lo tomemos en consideración y en cuenta, ¿verdad? La importancia que verdaderamente tiene en estar en el lugar en donde Dios nos llamó a estar, en ser lo que Dios nos llamó a hacer lo que Dios verdaderamente nos llamó a hacer. Si no, vamos a hacer una iglesia súper ocupada y afanada, pero una iglesia nada efectiva, viviendo por el afán. Se me acaba. Si todos pasamos aquí, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento nos ha faltado algo, no hemos podido comprar algo, todos. Pero ese día ya pasó y se acabó, y ahí se quedó el afán. Entonces la invitación es a que podamos ver la vida con propósito, y para eso necesitamos prepararnos, disponer también de nuestro tiempo para poder crecer, desarrollar y estar en los lugares en los que debemos estar. Amén. Vamos a iniciar con uno de los versículos que vimos la semana anterior a esta, que está en Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Se recuerdan que estuvimos aprendiendo sobre la ley del Espíritu? Pero también entendíamos que en esta humanidad también tenemos una ley, ¿verdad? La ley del pensamiento. Y específicamente hablamos de la ley de la repetición, ¿verdad? Y vimos a través de la Escritura cómo desde el Antiguo Testamento esto está. Es más fácil que se revele algo que está presente a algo que esté ausente, algo que empezamos a conocer a algo que está completamente desconocido, ¿verdad? Y leíamos lo que dice Josué 8 versículo 9 en esta versión, donde Dios le está hablando a Josué y le dice: repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés, practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿verdad? Vimos ahí la aplicación de esta ley de la repetición en el pensamiento. Dios le dice: repite al pueblo, ¿verdad? Practica y te repito.
Es decir, si algo quiso hacer Dios en este momento, era dejar claro el mensaje. E incluso vemos como el apóstol Pedro en algún momento, en alguna de sus cartas, dice que les va a hacer saber cosas que ellos ya saben. Es decir, lo que está aplicando es precisamente, bajo la inspiración del Espíritu, la ley de la repetición, porque seguimos militando en esta humanidad. Y veíamos un dato que la ciencia comprueba del 38, del 68 y del 90%. Tenemos la capacidad de retener, si estamos prestando verdaderamente atención, un 38% de lo que se nos dice. Este aumenta si lo escribimos y lo leemos a un 68%. Y un 98% es la probabilidad de entenderlo si por lo menos lo leemos 7 veces. Estamos hablando desde el aspecto humano en este sentido, ¿verdad? Pero entonces esto también nosotros lo llevábamos de la mano con lo que dice Romanos 12:2. En Romanos 12:2 nos habla de la renovación de la mente. Aquí está, y dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y veíamos que el entendimiento es una capacidad o una facultad de la inteligencia. Y la inteligencia es una facultad o una capacidad ¿de qué cosa? De la mente. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros necesitamos de ser ministrados por una mente espiritual, que no la entienden ni siquiera los príncipes de este mundo, pero nosotros, decía él, tenemos esa mente espiritual, la cual es la mente de Cristo. Entonces es la mente espiritual de Dios la que nos da la inteligencia para tener ese entendimiento. Entonces veíamos que la renovación en este contexto tiene dos enfoques. Tenemos la palabra renovación. Estoy haciendo como una breve reseña para después meternos a lo que nos corresponde. El primero nos hace referencia a un renovar de la anacainosis, que hace referencia a una nueva vida espiritual. Es una obra exclusiva de Dios en un corazón dispuesto. Es decir, esta renovación viene de arriba, viene de Dios. Entonces esta renovación que viene de Dios produce de su mente, y como produce de su mente, genera de su inteligencia, y entonces nos da de su entendimiento, ¿verdad? Entonces bajo esa renovación que viene del Espíritu se activa otro tipo de renovación, que es el que viene de la palabra ananeo. El ananeo es una acción obediente a la voz de Dios. Es decir, esa es una acción que yo realizo como resultado de la renovación que Dios me dio por medio de su vida. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué lo amarro con el tema de la ley de la mente o de la ley de la repetición? Porque es por medio de la vida, de la renovación de Dios, que entonces ahora queda bajo gobierno la renovación de la mente, de la ley de la repetición. Entonces es ahora que tenemos la capacidad no solo espiritual, sino humana también, de mantenernos y ser completamente renovados en el entendimiento y en el espíritu de la mente, ¿verdad? De ahí la importancia que nosotros podamos repetir por medio de la vida que viene de Dios aquello que en Cristo somos. ¿Qué eres tú en Cristo? Una primicia de su criatura. ¿Qué eres en Cristo? Un primogénito de Dios. ¿Qué eres en Cristo? Un bendecido de Dios. ¿Qué eres en Cristo? Alguien más que vencedor. ¿Qué eres en Cristo? Un justo de Dios. ¿Qué eres en Cristo? Un santo de Dios. ¿Qué eres en Cristo? Un amado de Dios. ¿Qué eres en Cristo? Un justificado de Dios. Entonces no solo lo realizas desde un aspecto humano, sino bajo la inspiración de la nueva vida que viene resultado de la renovación que solamente Dios produce.
De ahí la importancia de estar implicados en esta vida y dejar conceptos religiosos en donde pensamos que nos congregamos porque hay que congregarse y wow, estuvo poderosa la enseñanza, pero ahora la llevamos a la práctica, como le dijo Dios a Josué en el Antiguo Testamento. Repítelo al pueblo, practícalo y yo te repito, sé valiente y esforzado. Entonces nosotros en Dios, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en esta gracia. ¿Por qué? Porque Dios en esta nueva vida nos da de su fuerza. Como nuevas criaturas tenemos fuerza de Dios. Ay, pastor, es que yo me veo limitado, yo no puedo. Si usted me conociera, miren, soy bien aragán, soy bien dejado, Sí, pero tenemos que entender que eso es en la vieja criatura. La nueva creación tiene atributos propios de esa nueva vida que Dios nos ha dado y que nos ha hecho primicias de sus criaturas. ¿Te das cuenta por qué es importante repetirnos bajo la dirección del Espíritu quiénes somos y en quién estamos? Porque lo que nos brota principalmente es lo que tenemos presente, y muchas veces lo que tenemos presente es lo que en la antigua vida éramos. Y de ahí que yo les mostré un proceso de aprendizaje que vimos rápidamente. Vamos a ver, ahí está, que son básicamente 4, que hablamos de la incompetencia inconsciente, que es ignoramos que no sabemos, y muchas veces como iglesia de Dios ni siquiera somos conscientes de que no sabemos algo. Esto sucede cuando ni siquiera tú o yo sabíamos que no sabíamos. La incompetencia consciente es que ahora sabemos que no sabemos algo. Ahora sabemos que hay algo que desconocemos, ¿verdad? Y eso, wow, nunca lo había oído. Ahora sé que yo no sé ese algo. El tercero es la competencia consciente. Es la tercera fase del proceso del aprendizaje que básicamente es lo sé y lo hago con mucho enfoque. Un ejemplo sencillo: cuando nosotros éramos pequeños, llevando el ejemplo progresivo de lo que les he enseñado, cuando de pequeños ni siquiera sabíamos que no sabíamos amarrarnos los zapatos. Nos empiezan a enseñar y ahora sabemos que no me sé amarrar los zapatos. Entonces llegó a esta tercera fase, la competencia consciente. Lo sé y lo hago con mucho enfoque, hasta con canciones, ¿verdad? Pongo la cinta y un coloche, no sé, pero tengo que ser completamente enfocado. Y hay una última fase que es la competencia inconsciente. Se hizo parte de mí, es natural hacerlo. Hay cambios incluso en la elasticidad del cerebro y su funcionamiento. La repetición es clave en el desarrollo. De ahí lo que Dios le decía a Josué: repítelo al pueblo, practícalo, yo te repito quién eres. Y entonces existe aún desde la vida espiritual un impacto en la transformación humana de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la renovación de la nueva vida. Y entonces aquí podemos ver parte del carácter de la palabra es precisamente, como primer punto, renovarnos en esa nueva vida. Y el renovarnos también produce otra característica del carácter de la palabra en nosotros, que es la transformación, transformándonos según la semejanza de Dios. La palabra transformación viene del griego metamorfo, pero miren esto, a mí me parece maravilloso porque significa cambiar después de estar ¿con quién y en quién estamos? En Dios, en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Y para qué estamos en Cristo? Para cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Es decir, no para seguir siendo lo mismo. Soy en Cristo, una nueva criatura, y estamos más afanados que el que ni conoce a Cristo. Y el que no conoce a Cristo así como: cálmate, vení, te voy a dar un abrazo para que entres en paz, ¿verdad? Nosotros estamos en Dios para cambiar de
acuerdo a esa forma de esa realidad interior. ¿Y dónde está el reino?, le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo: no van a poder decir está allá o está acá, porque está entre nosotros, del griego ento, en nuestros corazones. Y es eso, parte del carácter de la palabra, que es introducida por medio de la renovación en nuestro corazón para poder estar en Dios, con Dios, y entonces cambiar de forma de acuerdo a esa realidad interior. Y entonces ser una generación que avanza en entendimiento y que es renovada en ese espíritu, y entonces crece hacia la madurez para presentarnos ante el ministerio y ante la vida victoriosos como lo que somos. Porque todo ser tiene un tener, tiene un hacer. Y hay características propias del ser que tiene características que nos permiten ser transformados de acuerdo a esa realidad interior. Entonces no somos los mismos, principiando porque somos una nueva creación, primicias de sus criaturas, de los primogénitos de su creación. Y entonces, ¿por qué nos presentamos ante la vida como que si fuéramos todo menos todo lo que somos en Cristo? De pronto nos falta repetirnos, practicarlos, y por medio de la Escritura y su palabra repetirnos lo que somos. Y entonces ahora vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Bueno, esto viene, si podemos ver el capítulo 3, 19 solo como una referencia, y entendamos de dónde viene o por qué viene escribiendo esto el escritor a los Hebreos. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿A dónde? Veamos el versículo 1 del capítulo 4, por favor. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, el escritor de los Hebreos, el contexto es que históricamente, proféticamente, hubo un pueblo que no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces viene y está trayendo como que ese hilo sobre que hubo una generación que no entró al reposo. Pero ahora lo que el escritor a los Hebreos está tratando de decirlos: ¿saben por qué estos no entraron en el reposo básicamente de Dios? Porque todo lo hicieron según sus fuerzas. Y entonces, bajo esa línea, nosotros sabemos que nuestro descanso ahora, ¿cuál es? Que Jesucristo ya lo hizo. Hizo todo lo que nosotros no pudimos o podíamos hacer. ¿Para qué? Para entrar en reposo. Reposo espiritual en nuestro corazón, confianza y seguridad. Reposo no es inactividad, es una vida activa, pero en reposo. Porque a veces entendemos reposo y estar acostado, ¿eh? Y hasta el cuerpo se fatiga de estar acostado. Miren, a mí me pasa, yo no puedo pasar mucho tiempo, o sea, me agarra, siento que taquicardia y de todo me da. En lugar de estar en reposo, siento que no estoy en reposo en realidad. Entonces el reposo espiritual es un estado de vida en gobierno, pues, de Dios, que nos lleva a ser entonces más efectivos, no menos activos, o llevarnos a la inactividad. Ese es un concepto erróneo que de pronto lo estamos entendiendo según nuestra humanidad. Pero el contexto en el que está hablando esto es que Jesucristo hizo todas las cosas que el pueblo no pudo hacer por sus propias manos, y entonces ellos no pudieron justificarse y necesitaron de que Jesucristo les justificara, nos justificara. Y entonces ahora sí tenemos la oportunidad de entrar a ese estado de reposo. Y entonces, entendiendo esto, veamos lo que dice el versículo 12 para no leerlo todo. Y entonces el escritor a los Hebreos les está diciendo: y esto es posible porque la palabra de Dios es que viva y qué, y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y que Jesucristo ya trazó, ya cumplió para que entráramos al reposo, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la capturamos según la voz y la frecuencia en donde Dios está hablando, entendemos que podemos entrar al reposo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ahí que el escritor a los hebreos, la importancia de hacer saber que está viva y está eficaz, porque hay cuestiones que están vivas pero están inactivas. No, él está diciendo que esta palabra está viva, es decir, no está inactiva. Y porque no está inactiva, entonces dice, es eficaz. Es decir, nosotros no somos quienes le damos vida a esta palabra. Es esta palabra la que a nosotros nos hace entrar en esa vida. Y esta palabra que escuchamos, ¿es deficiente? No, no es deficiente. Es eficiente. Es eficaz. Tiene la capacidad entonces, la palabra en sí, de producir lo que la palabra es. Y por eso Jesús lo dijo. Yo vine a darles ¿qué? Vida. ¿Y vida cómo? Abundante. Entonces, ¿qué produce la vida? Vida. Y por eso la palabra de Dios está ¿qué? Viva. Y es eficaz. Entonces podemos leer lo que significa la palabra eficaz. Bueno, y antes de esto, y aquí sí quisiera aclarar algo, ¿verdad? De lo que Juan 1:12 dice. Dice, a los que la recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra recibieron es importante y va de la mano con ser predestinados. Porque lo que Dios predestina, predispone. ¿A qué predispuso la predestinación nuestras vidas? A recibirle. Y el recibieron viene del griego lambano, que significa tener la iniciativa de aceptar lo que está disponible. Se centra en la voluntad de quien recibe. Entonces la palabra de Dios está dispuesta, según el diseño, para ser recibida. ¿Pero a quiénes? Aquellos que están dispuestos a recibirla, a recibirle. Ay, no, entonces esa ya es una obra mía. No, es una obra de la gracia. Por la predestinación nos predispuso a recibirle. Y entonces ahora vemos que podemos recibir la palabra viva y eficaz. ¿Y qué significa? Palabra eficaz significa lleno de energía, en funcionamiento, activa y efectiva. Es decir, que la palabra de Dios es viva porque tiene la vida de Dios. Y es efectiva porque en funcionamiento está ¿qué? Activa. No es una vida inactiva, en otras palabras. Lo que está diciendo el escritor a los hebreos es: la palabra de Dios es una palabra viva y activa. Y esta vida activa es de la que pues en algún momento, ¿por qué está viva y está activa? Nosotros lo podemos ver en Juan 1, en Juan 1:1, si no estoy mal, donde habla del principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para los judíos y los griegos esto no era nuevo, no era ni siquiera algo tan wow, porque ellos entendían el verbo desde la palabra logos. ¿Y saben qué era el logos o qué es el logos? La encarnación de un concepto. Entonces cuando Juan estaba diciendo esto, ellos entendían que entonces Jesús era la encarnación de la palabra de Dios. Encarnaste esa palabra. Tú encarnas todo lo que tu papá, ¿sí me explico? Era algo así. Entonces Juan está explicando que Jesús era la encarnación de esa palabra. Entonces, entendiéndolo desde ese lugar, sabemos por qué la palabra de Dios está viva y está activa. ¿Por qué?
porque es la encarnación propia en Jesucristo de su palabra. Por eso esta palabra no va a ser inactiva o deficiente. Algo que tiene como por característica la palabra de Dios es esto, que está activa y es eficiente, que nos renueva y nos transforma. Para que entonces, dice aquí, y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo creo que tenemos lo que significa la palabra cortar, ¿verdad? Viene del griego tomos, que significa efectiva como de un solo golpe. Es decir, un golpe agudo o penetrante. El escritor de los Hebreos está diciendo esto que tú estás escuchando, que la palabra de Dios es activa y efectiva y viva. Cuando alguien la escucha de acuerdo a lo que la palabra es, esta palabra va a penetrar de un solo golpe, va a ser un golpe agudo el que va a producir. Y quizá todo esto se lo estoy explicando porque lo que yo quiero, a lo que quiero llegar es a lo que significa la palabra penetrar o partir. Y miren lo que significa partir. Hasta partir, o sea, es tan efectiva que parte, dice, el alma y el espíritu. Y miren lo que significa esto, partir, del griego merismos, que significa dividir o separar. Miren, yo cuando entendí esto, a mí, mi corazón se transformó de verdad, porque en otras palabras lo que está diciendo, esta palabra que es viva, que está activa, que corta, que golpea, es aguda, que es profunda, divide, separa el alma y el espíritu. En otras palabras, provoca un divorcio. En el original también significa divorcio entre el alma y el espíritu, una separación. Por eso es que cuando nosotros somos renacidos como una nueva criatura, surge una nueva conciencia. ¿Se recuerdan que lo hemos venido viendo, lo de la nueva conciencia? Porque lo que la palabra hace es separar el alma del espíritu. ¿Para qué? Para que ahora el espíritu pueda ser desarrollado y entonces poder preservar esa alma, llevarla a la madurez. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que como nuevas criaturas que experimentaron la vida viva y eficaz, que separó el alma y el espíritu, ahora tengamos una nueva conciencia y podamos madurar en esta nueva vida del espíritu, que va a ministrar y que va a hacer madurar el alma, porque ahora están separadas, si lo vemos así, una como parte de la nueva creación y otra como la vieja criatura. Separar lo espiritual de lo terrenal es otro de los efectos del carácter de la palabra, la capacidad de separar el espíritu del alma, para que entonces como nuevas criaturas, en esa nueva conciencia, podamos ministrar con entendimiento el alma, y entonces ya no seamos llevados por cualquier doctrina o pensamiento. Ya sienta un relajo, ¿va? Por darles un ejemplo. O que quedemos enredados en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque esta palabra que es viva, que está activa y es efectiva, separó el alma del espíritu. ¿Te das cuenta? O sea, esto es poderoso. Por eso, como una nueva criatura en Dios, hay una nueva conciencia, una nueva perspectiva. Y como nueva criatura, por eso es que no somos y no podemos vivir la vida como quien la vive aquel que no ha experimentado la separación del alma y del espíritu. Pastor, entonces usted dice que ya nos sintamos. No, yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que ahora los pensamientos, la inteligencia, la voluntad, lo que reside en el alma, está bajo la vida del espíritu. Y es ahí donde se hace evidente la madurez del espíritu, el desarrollo que le hemos dado a la vida del espíritu, por medio de un alma que ya no actúa sin conciencia, sin entendimiento, sin conocimiento, sin la vida efectiva y activa de Dios. Por eso es que podemos. Es que miren, y eso es lo que tenemos que ver.
como nuevas criaturas, avanzar poderosamente. El reino de Dios ha sufrido violencia y los violentos la toman por la fuerza, dice una versión. Esa violencia es una violencia poética en ese sentido, una expresión poética de la Escritura, que no hablaba a violencia física como la entendemos, sino un avance enérgico que proviene de la fuerza que de Dios hemos recibido para avanzar enérgicamente. ¿Y por qué? Porque esta palabra, Pau, es que viva y eficaz. Es decir, ¿está qué? Activa. No es una palabra que se introduce, separa el alma del espíritu y queda inactiva, en un limbo. Está tan activa que produce en la vida de Jesucristo y entonces nos lleva, y tiene sentido a lo que el escritor empieza hablando en la carta a los Hebreos, un estado de gobierno y reposo, para tener esa vida en el ministerio y ante la vida. Por eso cuando nosotros empezamos a desarrollarnos en esta nueva criatura, no es posible que sigamos viendo y viviendo la vida como antes. Y más si la estás desarrollando, más si está creciendo. Esto no va a ser mágico, pero es progresivo, constante, consistente y permanente. Esa es una ley de la repetición, pero ahora bajo el gobierno del Espíritu. ¿Y qué va a producir esa vida entonces? De ese fruto: paz, gozo. Entonces ya nunca más voy a llorar. Vas a llorar, pero seguramente lo vas a hacer hasta con entendimiento. Lo vas a hacer hasta con gracia. No llorar así con gracia, sino con la gracia de Dios, con propósito. Sí, la estoy pasando de pronto mal y este escenario no es, pero entiendo que esto no es mi enemigo, es un instrumento que me perfecciona, afirma y me aproxima a la madurez, aunque no sé ni cómo, pero eso está pasando porque soy nueva criatura y lo estoy viviendo como una nueva naturaleza. Esto es poderoso, es glorioso. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo de ver si seguimos teniendo la misma actitud ante las cosas como cuando no conocíamos a Cristo. Y yo les puedo asegurar que si nos hemos implicado en el desarrollo, eso no es posible. Seguramente tal vez nos sigue doliendo, pero ya no actuamos igual, porque ahora lo vivimos como una nueva vida, como una nueva criatura. Y ese es uno de los efectos del carácter de la palabra de Dios en nosotros. Nos da entendimiento, nos da transformación, nos da de su vida, nos da esa vida que está activa y es eficaz. Separa, divide, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que ya no actuemos sin control ante las situaciones, sino con sabiduría, con inteligencia, llenos de la fuerza y de la energía de Dios. Cada vez somos más como Jesucristo, de verdad. Cada vez somos más como Jesucristo. No lo creemos. Somos cada día más como Jesucristo. Y vamos a ver un caso que ya hemos visto, pero les quiero poner el ejemplo. En Mateo 7:24, que siempre pongo como un tipo de caso o ejemplo. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Todo esto es como metafórico, ¿verdad? Hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. ¿Se recuerdan que veíamos también en su momento lo de las vírgenes? ¿Qué significa la palabra prudente? Sabio, inteligente, perspectiva interna que regula el comportamiento externo. ¿Qué hace el prudente? Oír, o escucha y practica. Las hace. Practicar es hacer, ¿verdad? Escucha y practica. ¿Qué pasa con quien escucha activamente? Este escuchar viene del griego akwo. Básicamente es capturar la frecuencia en la que Dios habla. Es decir, no es un oír
pasivo o mecánico, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasa muchas ocasiones que estoy como enfocado en una cosa, me están preguntando, sí, y estoy en otro canal. Pero si me dijiste que sí, ay, no te escuché, discúlpame. Pero si hasta me contestaste, estaba distraído. No es de ese oír, sino del que presta atención, el que captura la frecuencia, la sintonía de lo que Dios está hablando, lo captura y ahora ¿qué hace? Las practica. Después de escuchar, ¿qué hace? Las practica. Y quien escucha la voz de Dios y las practica, dice que le comparará a un hombre prudente. ¿Y qué es un hombre? ¿Y qué es prudente? Inteligente, sabio, con una perspectiva distinta en su interior, que modifica el comportamiento exterior, que cambia la forma en la que vive la vida. ¿Por qué? Porque está edificado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, como nueva fuente de vida, como una nueva raíz que produce de lo que la palabra es. Y entonces después de eso dice en el 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada otra vez sobre ¿qué? La roca. Yo no sé si estamos comprendiendo esto, pero la invitación, según el diseño de la iglesia preparada y capacitada, es que tenga el carácter de esa palabra, tanto que viene la lluvia, vienen las situaciones, vienen los desafíos, vienen las adversidades, pero esa casa permanece ¿qué? Fundada. Cuando existe una fundición, ¿por qué es? Porque se enlazan elementos sólidos. ¿Y qué produce eso? Seguridad, estabilidad, prudencia, inteligencia, sabiduría, cambio en la perspectiva del corazón para vivir la vida diferente. Y no solo diferente, sino en la roca que es Cristo. Una casa, esta palabra casa viene del griego oikos, está haciendo referencia a nosotros, ese lugar donde es derramado Jesucristo para hacer ese hogar de expresión de la vida de Dios. Entonces parte del carácter de esa palabra produce que seas más sabio, más inteligente, con una perspectiva interna, fortalecido, seguro, estable. Por eso hablamos de una iglesia que está en victoria, triunfante, en reposo, renovada, en transformación, viva, activa, entendida, gloriosa, con una nueva conciencia por la separación de lo que Dios ha generado en nuestros corazones. Pero ¿qué hizo este hombre prudente? Oír activamente, capturar la frecuencia de donde Dios habla y practicar la palabra. Hay una ley también de la mente, y es que lo que no practicas, tu mente lo desecha para no infoxicarse. Imagínate que andemos por la vida agarrando toda la información de todos lados y un montón de cosas que no nos sirven porque no las practicamos, no las vivimos. Entonces después automáticamente se nos olvida, hasta en el transcurso del día, una hora, mira, y que así dijo, no me recuerdo, ¿y de qué era? Tu mente lo desechó al no entender que eso es parte de tu vida. No es algo que hagas, que practiques. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que entonces la palabra de Dios genera de su carácter en nosotros, del carácter de Jesucristo en nosotros. Juan 8:31-32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en ¿qué? Mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os va a hacer libres. ¿Cuál es otra característica del carácter de la palabra? La libertad que produce. Por eso ya no somos esclavos. ¿Qué significa libre? Viene del griego éuteros. ¿Y qué significa? Desatado. Desatado para cumplir su asignación en Cristo. Eres libre en Jesús.
Es un efecto de su palabra. En nuestros corazones eres libre, Luisa. Eres libre en Cristo. Ya no eres más preso de las situaciones, Fer. Hay una nueva conciencia. Despertaste a una nueva realidad. Hay una resurrección espiritual en tu vida. Ya no podemos andar por la vida siendo exactamente los mismos que sin Cristo. Porque entró la vida, la palabra que es viva, eficaz y activa. Y nos estamos exponiendo permanentemente a su palabra. No para que Él haga. No, estoy implicado en el escuchar activo para hacer. ¿Es importante estar? Sí, pero no basta solo con eso. Medita en esta palabra. Y miren, yo encontré en esta versión algo que me pareció maravilloso en 2 Timoteo 2:4. Y dice lo siguiente, entendiendo todo esto, dice de la siguiente manera: ningún soldado, ¿en qué? ¿Pero qué? Porque hay servicio inactivo en los militares. Ya no estoy en servicio, dicen. Yo estuve sirviendo. Y aquí Pablo está hablando en función de entender que el cuerpo de Cristo también funciona como una milicia en Cristo, como militantes. Así dice la versión Reina Valera: ninguno que milita. Pero aquí dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Miren, esto es poderoso. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida. Y a veces estamos perdiendo el enfoque del propósito por pura inmadurez o incredulidad, como dijo el escritor de los Hebreos en el capítulo 3. La inmadurez es semejante a la incredulidad. Y andamos ahí enredados. Ay, aquel no me vio. Ay, aquel no me abrazó como duro, suave. Entonces, ya vino el recibo de la luz, Dios no me ama. Vino el pago de la tarjeta, Dios se olvidó de mí. Él me dijo que me la iba a pagar. ¿Y cómo me pudo haber hecho eso si le di 40 días de ayuno y oración desde la fecha de corte a la fecha de pago? ¿Cómo es posible que no funcione eso? No me cayó agua del todo caliente. De plano, Dios me está probando si tengo que estar en mi discipulado. Me falló ahorita el switch. De plano, Dios me está diciendo: no vayas. Ay, no le eché gasolina. De plano, Dios hizo que se me olvidara. Es puro descuido estamos hablando. O una hamburguesona así, va goteando de grasa. Señor, yo sé que esto no me va a hacer mal. Pues con triglicéridos, colesterol, hecho lata, porque ni hemos podido administrar lo que nos metemos a la boca usted. Pero vamos a eso. Terminamos enredados. Ahorita pienso. Somos soldados en servicio activo como parte del cuerpo de Cristo, con una vida suprema, superior, eterna, Luisa, gloriosa, abundante, viva, efectiva. ¿O no, Sandy? ¿Quién ha sido tu fortaleza? Tu entendimiento, tu luz, tu sabiduría, tu inteligencia. Ya no vives la vida como cuando no entendías esto, ¿sí? ¿Y por qué les menciono esto? Y me voy a atrever porque ella misma lo comparte en sus redes. Y yo tal vez esto no lo sabías, pero muchas veces le digo, con todo el entendimiento que hablas en tus redes, y a veces siendo, ¿cómo se llama eso? Que le hacen en el riñón y todo eso, la hemodiálisis, pero sonriendo, en paz, con gratitud, con fortaleza. Cualquiera diría: ¿qué le pasa? Mejor que llore y que ponga el cochinito y entonces que le estén donando. No te presentas victoriosa.
Ya te hicieron trasplante de riñón. Es que no es posible que si esto está ocurriendo dentro de nuestro corazón, no cambie nuestro comportamiento exterior. No es posible, porque es la vida de Él la que se está formando. Y esa vida ve todas las cosas desde su perspectiva, y entonces no queda ¿qué? Enredado en los negocios de la vida. ¿Te das cuenta? La palabra forma su carácter en nosotros. Amén. Somos nuevas ¿qué? Criaturas. Estamos en una nueva ¿qué? Vida. ¿O no? Es por la fuerza de Dios obrando en nuestro ser, en nuestro corazón, que podemos avanzar poderosamente. Amén.